hermanos, los 3 primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, son esenciales para entender la historia de redención que se narra la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un mal entendimiento o el desconocimiento de lo que allí se menciona trae consecuencias graves en el entendimiento de las Escrituras. Hoy precisamente vamos a tocar un tema que nace de esos 3 capítulos y que tristemente en la actualidad se desconoce y muchas iglesias lo pasan por alto. El deleitarnos en guardar el día del Señor. Iniciemos entonces con una pregunta. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios creó el universo en 6 días? ¿Lo pudo haber creado en 6 segundos, 6 meses, 6 años? Lo hubiera podido crear en un segundo. Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué lo hizo en 6 días? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que ir al primer capítulo del Génesis, y ahí vamos a encontrar algo que el Espíritu Santo, al inspirar a Moisés, lo llevó a recalcar un punto especial, y es que encontramos un patrón repetitivo después de lo creado por Dios en cada uno de los días de la creación. Y es que se resalta la frase: y fue la tarde y la mañana de un día. Eso lo encontramos en el capítulo 1. En el versículo 5 encontramos eso resaltado, esa frase del día número 1. En el versículo 8 del día número 2, en el versículo 13 del día número 3, 19 día 4, versículo 23 día 5 y versículo 31 día 6. Lo impresionante es que después de ese patrón que claramente se ve resaltado en la Escritura, cuando llegamos al día séptimo encontramos algo diferente y significativo que la Escritura nos menciona en Génesis 2, versículos del 2 al 3. Por favor, acompáñenme y vamos a leer este texto para iniciar este tema especial que vamos a ver por toda la Escritura. Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3, y dice así: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La respuesta del por qué Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo fue crear un patrón especial para el hombre. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de él, de su creador. Dios tiene el propósito de haber creado el universo con un patrón que deja al hombre para que lo imitara y disfrutara de él en un día especial. Un día que él santificó, separándolo para un fin especial: la adoración a su creador. Ese día, Adán y todos sus descendientes llevaban 6 días trabajando, tenían que parar de sus actividades y adorar al creador, especialmente en algo. Y ojo con esto: ellos debían adorar a Dios por la creación del universo. La creación del universo. Este patrón que encontramos de 6 días trabajar y un día descansar para adorar al Creador, especialmente en torno a la creación de Dios, sigue como fundamento de vida en todas las generaciones desde Adán en adelante. ¿Y dónde confirmamos eso? Vamos a la Escritura, a Éxodo 16. Éxodo 16. Éxodo 16, capítulo 16, versículo 23. Un texto que está antes de Éxodo 20, ¿no? Muy profundo este comentario, pero es súper importante, porque es en Éxodo 20 donde
se deja por escrito y ya lo vamos a ver en las tablas de piedra. Entonces, Éxodo 16 dice así, Éxodo 16, 23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Este pasaje muestra que los israelitas ya estaban familiarizados con el día de reposo, que venía enseñándose de generación en generación desde Adán. ¿Sí? Es claro, y este pasaje es contundente para los que dicen que el día de descanso inició en Éxodo 20. No, claramente esto es un pasaje que muestra que esto es una ordenanza de la creación, es una ordenanza desde Génesis 2. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, expresó estas palabras en Marcos 2:27. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. En este texto se afirma que la ordenanza de guardar el día de reposo no solo era para Israel, sino que era para todos los hombres. El Señor no dice el día de reposo fue hecho para los judíos, no lo dice así. Dice el día de reposo fue hecho para el hombre, abarcando ¿qué? A toda la humanidad. Unos capítulos más adelante, ahora sí llegamos a Éxodo 20. Vamos por favor ahí. ¿Y qué vemos en Éxodo 20? Es donde ya Dios este mandamiento lo deja por escrito en tablas de piedra. Y es el cuarto mandamiento. Entonces, Éxodo 20, del 8 al 11, dice así. Éxodo 20, del 8 al 11. Aquí está narrando uno a uno los 10 mandamientos que Dios dejó en tablas de piedra. Dice, acuérdate, claramente hablando, que viene de antes, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, y resalta el propósito que ya mencionamos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos que Dios regula el mandamiento, mas no lo está creando. Lo regula, mas no lo crea. Dice Michael Sidwell sobre este punto, así como Dios reguló el matrimonio para los israelitas en la ley de Moisés, pero estableció el matrimonio al unir a Adán y Eva y bendecirlos, así Dios reguló el reposo sagrado para ellos en la ley de Moisés, pero su establecimiento fue desde el principio. Cierro comillas. Ya cuando entramos a los 10 mandamientos, a las tablas de la ley, vemos que en el contexto en el que estamos, en el que Dios se reúne con Moisés en el monte Sinaí durante 40 días y le entrega las tablas de la ley, cuando le va a entregar la ley, esta ley viene antecedida por eventos majestuosos que la Biblia lo muestra para que el pueblo entendiera que esto era un evento sin precedentes en la historia humana, lo que pasó en Éxodo 20. Cuando uno lee Éxodo 19, lo pueden leer en la casa, voy a resaltar algunas cosas que se mencionan ahí. Se menciona que antes de que Dios diera y hablara y diera los 10 mandamientos, dice la Biblia en Éxodo 19 que hubo truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y todo el monte se estremecía en gran manera. Pongámonos allí. Estaba ocurriendo un evento majestuoso.
porque Dios estaba diciendo, aquí viene algo importante. Ya cuando nos vamos al particular de los 10 mandamientos, en la Biblia encontramos que los 10 mandamientos en las tablas de piedra fueron escritos por el mismo dedo de Dios. Claramente utilizando un lenguaje antropomórfico, porque Dios no tiene dedos, pero para que lo entendamos, lo escribe él mismo, con su propio dedo. Y dice la Escritura que fueron hablados por Dios. Pocas veces uno ve en la Biblia que Dios habla desde el cielo, pero cuando Dios habla, ojo, eso lo encontramos en la transfiguración, en el bautismo de Jesús y en este evento majestuoso. Ojo por la importancia que Dios le está dando a los 10 mandamientos al mencionarse la voz de Dios y describirlos uno por uno, incluido el 4.º mandamiento de guardar el día de reposo. Como si esto no fuera poco, vamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Mientras ustedes llegan, van a dejar ahí el libro de Deuteronomio abierto porque ahí vamos a leer 3 textos. Mientras ustedes llegan, yo les hago un contexto. Cuando uno lee Éxodo, encontramos las tablas de piedra, que fueron los 10 mandamientos, y el libro de la ley, que fueron un libro que se dejó redactado por Moisés, donde estaba el resto de leyes que Dios le dio a Moisés, las leyes ceremoniales y las leyes civiles. ¿Listo? Ese contexto es importante para lo que vamos a leer aquí. Vamos a Deuteronomio 10, del 3 al 5. Deuteronomio capítulo 10, versículo del 3 al 5. Esto es muy importante. Dice así: e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, fue Dios, está hablando ya de las segundas, porque las primeras fueron rotas por el pecado del pueblo. Dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado, aquí se resalta lo que les mencioné ahorita, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas, ¿dónde? En el arca que había hecho. Puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Dios le dice a Moisés, las tablas de la ley me las guardas dentro del arca, ¿sí? Y el arca era el lugar de Dios donde Dios manifestaba su presencia al pueblo de Israel. Eso también lo menciona Hebreos 10. Pero en torno al libro de la ley, donde estaban las leyes ceremoniales y las leyes físicas, vamos más adelante al capítulo 41 y vamos a ver dónde Dios manda que sea puesto el libro de la ley. Deuteronomio capítulo 31, versículos del 24 al 26. Deuteronomio 31, del 24 al 26, dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo, ¿dónde? Ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Al lado del arca. Claramente uno cuando lee estos textos y se detiene, ve que Dios está dando una importancia sublime y majestuosa a los 10 mandamientos por encima de la ley, sin decir que la ley no era importante. Pero te está marcando, al lector le está marcando claramente una importancia sublime. ¿Y esa ley por qué? Porque es que esa fue la ley que Dios colocó en el ser del hombre, en la mente del hombre desde Adán, y eso lo menciona Romanos 12. Dios lo que quería es resaltar una importancia superior
porque es en la ley de Dios donde Dios revela su carácter santo y se resume la manera en la cual sus hijos debemos imitarlo y vivir una vida para ser representantes de Él ante las demás naciones. Aquí viene entonces una pregunta. ¿Por qué debían guardar el día de reposo los israelitas? ¿Por qué? En este momento de la revelación progresiva, eso lo hemos hablado muchas veces, la Biblia es una revelación progresiva que Dios va poco a poco revelando más de Él, de su plan, de la historia de redención. En este momento de la historia de la redención, el pueblo de Israel debía guardar el día de reposo como lo venían recordando la creación de Dios. Pero ahora Dios les adiciona, les suma un mandato más del por qué ellos debían guardar el día de reposo. Y eso está en Deuteronomio 5. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, donde vemos lo que Dios suma ahora al pueblo de Israel, que debían de guardar el día de reposo recordando este evento majestuoso también. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Acuérdate. Nuevamente, ¿no? El mismo acuérdate de que vimos en Éxodo 20. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Fueron esclavos por muchos años. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. 10 plagas, se abrió el mar rojo, eventos portentosos para sacar a su pueblo. ¿Y qué sigue diciendo allí? Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí Dios adiciona algo a los israelitas. Ahora ellos debían guardar el día de reposo, no solo recordando la creación de Dios, sino la redención del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ojo con estos dos temas, que no son esenciales y van dentro del hilo conductor que narra la historia de redención. Tenlos presente. Antes de seguir nuestro recorrido, aquí tenemos que hacer un paréntesis para entender un tema fundamental. Ojo con lo que estoy diciendo. Fundamental para entender la Biblia. Pon toda tu atención en lo que hoy vas a escuchar de un tema que tristemente se desconoce en la iglesia, pero que es esencial para la correcta interpretación de las Escrituras. En la Biblia encontramos leyes dadas por Dios que nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, la Confesión de Westminster y la Declaración de Saboya llaman leyes positivas o leyes adicionales, que son diferentes a la ley moral de Dios. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, hablamos los 10 mandamientos que fueron guardados en nuestro ser, en nuestra mente por Dios desde Adán. Eso lo dice Romanos 2. Vamos a leer la definición de Samuel Renningham para entender a qué se refieren las leyes positivas o leyes adicionales. Abro comillas, dice: la ley natural se refiere a la ley moral universal de Dios escrita en la mente del hombre. La ley positiva se refiere a las leyes dadas para un periodo, lugar y personas en particular. En el Antiguo Testamento, además de las leyes morales, Dios dio a Israel leyes positivas. Las leyes positivas son leyes añadidas, es decir, leyes adicionales. No son moralmente correctas o incorrectas en sí mismas. La circuncisión, cómo construir el tabernáculo, qué animales sacrificar para cuáles pecados y qué alimentos podemos o no podemos comer, son leyes positivas.
fueron añadidas por Dios a las obligaciones pactuales de Israel. Aquí hablando del antiguo pacto. Cada pacto tiene, ojo, cada pacto tiene sus propias leyes positivas que gobiernan al pueblo de ese pacto. Renningham continúa más adelante diciendo: las leyes positivas de Israel son divididas en dos grupos: la ley civil y la ley ceremonial. Cierro comillas. Un ejemplo, para que nos quede más claro, de ley positiva la encontramos en Génesis 2. Cuando Dios, en Génesis 2, le dice a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ojo, antes de que Dios diera esa orden, comer de ese árbol no tenía nada de malo, porque era bueno en gran manera, dice la Biblia. Dios creó todo, era una fruta como cualquier otra. Pero ojo, solo hasta que Dios dio una orden, una ley positiva, una ley adicional, solo por el hecho de que Dios dio una orden, pasa de ser normal a convertirse en pecado si Adán la desobedecía. Otro ejemplo de leyes positivas las encontramos en la adoración a Dios. Ojo con esto. Esto es supremamente importante. Otro ejemplo lo encontramos en torno a la adoración de Dios. Dios dejó estipulado en el segundo de los 10 mandamientos que Él debía ser adorado. Eso está en la ley moral de Dios. Pero también encontramos leyes positivas que se desprenden del segundo mandamiento de la ley moral, al encontrarse diferencias en la forma de adorar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice Michael Sewald sobre este tema: las leyes positivas de la adoración del Antiguo Testamento, como son el sacerdocio levítico, los sacrificios de animales, los lavados especiales, etcétera, miran hacia atrás al segundo mandamiento como su base. Al igual que el bautismo y la cena del Señor son leyes positivas del nuevo pacto que también tienen el segundo mandamiento como su base moral. El segundo mandamiento implica el principio regulador de la adoración, y la forma de adoración en cada testamento luce diferente conforme al propio designio de Dios. Cierro comillas. Esto explica las diferencias de la forma de adorar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Hay que adorar a Dios? Claro que sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es la ley moral de Dios, segundo mandamiento. Pero encontramos diferencias claramente en la Escritura. En el Antiguo Testamento había un templo, sistema sacrificial, habían unos sacerdotes de la tribu de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claramente vemos que esas leyes se desprenden del segundo mandamiento, pero no continúan en el nuevo pacto, porque claramente se cumplieron en Cristo. En torno al cuarto mandamiento que estamos estudiando hoy, de guardar el día de reposo, cuarto mandamiento, hay unas leyes positivas que se desprenden de su base. ¿Cómo qué? En el Antiguo Testamento, el que no guardara el día del Señor, lo apedreaban. Eso es una ley adicional, positiva. Pero esa ley quedó en el antiguo pacto, no continúa en el nuevo pacto. Entonces, para concluir este paréntesis, concluimos que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que fueron dados en el ser, que fueron en el ser del hombre, que están dentro del ser del hombre desde Adán, como dice Romanos 2, los 10 mandamientos que muestran el carácter santo de Dios y la forma en la cual debemos de vivir, continúan en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Pero las leyes positivas que se desprenden del cuarto y del segundo y de los otros mandamientos son leyes que se cumplieron en la persona y en la obra de Cristo y no continúan en el nuevo pacto. Ahora sí,
cerramos el paréntesis y continuamos con ya llegando al Nuevo Testamento. Aquí debemos recordar, aunque ya lo mencionamos hace poco, los israelitas cómo debían de guardar el día del Señor, recordando dos cosas: la creación de Dios y la redención de la esclavitud del pueblo en Egipto. Ahora, para entender qué celebramos nosotros, los cristianos del Nuevo Pacto, tenemos que leer dos textos, aunque hay muchos, traje solo dos. Voy a leer el primero, ya vamos a ir a otro, que es muy conocido, pero lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque destaca de manera fuerte lo que el texto quiere en su original, y es 2 Corintios 5:17, dice así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y el segundo texto, por favor, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14, dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora nosotros en el nuevo pacto celebramos por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo una nueva creación y una nueva redención. A todos los dos eventos que los israelitas guardaban cada día de reposo apuntaban a algo mucho más grande, a una nueva creación y una nueva redención en Cristo Jesús. No había ninguna razón para que la iglesia ahora en el nuevo pacto siguiera recordando la redención de la esclavitud del pueblo de Israel en una tierra particular, sabiendo que ahora lo que celebramos es la redención del pecado. Una cosa, pero mucho, mucho, mucho más grande. El día de reposo del pueblo de Dios, al que apuntaban todos los días de reposo que por siglos el pueblo de Israel llevó a cabo y celebró, todos estos días de reposo apuntaban a una nueva redención y una nueva creación lograda por Cristo el Señor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo logró este evento maravilloso, y cuando ganó la victoria, la ganó el día de la resurrección, el primer día de la semana. Ese día el Padre aceptó el sacrificio sustitutivo de su Hijo y dio la victoria para que su pueblo entrara en su reposo. Es en la cruz cuando el Señor gritó el Salmo 22:1. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento lo que estaba diciendo el Señor Jesús es: este salmo se está cumpliendo delante de ustedes. Y es allí donde nosotros debemos ir al salmo para ver qué es lo que se está cumpliendo. Vamos al Salmo 22 y sigamos leyendo. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es Cristo quien gana el reposo que Adán no logró. Es Cristo
quien nos da el reposo que desde Génesis 2:3 se menciona en la Escritura. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Momentos después de haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nuestro Señor gritó, consumado es, el trabajo estaba hecho. En la cruz, como dice Colosenses 2, nuestro Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Luego nuestro Señor fue puesto en una tumba y vino un día de reposo. Luego vino el día glorioso de la resurrección, el primer día de la semana, donde celebramos ahora una nueva creación y una nueva redención. Desde este día, el día de la resurrección, Dios en su revelación progresiva va confirmando el primer día de la semana como el día de reposo del nuevo pacto, el día del Señor. Llama la atención que Dios fue dejando en el Antiguo Testamento la preparación en cuanto al cambio de día. Varias fiestas importantes que celebraba el pueblo de Israel por mandato de Dios mismo se celebraban precisamente el primer día de la semana. Por ejemplo, la fiesta de las primicias se celebraba el primer día de la semana, como lo enseña Levítico 23 del 11 al 12. La fiesta de Pentecostés también se celebraba el primer día de la semana, como lo enseña Levítico 23, versículo del 15 al 16. Dice Guillermo Grimm, abro comillas, el cambio de día es un cambio en peso simbólico, por así decirlo. Se ha cumplido en Cristo lo que Dios estaba anunciando en las ceremonias de la ley en el Antiguo Testamento. El cambio de día no abroga la esencia del día de descanso, sino que confirma que todos sus beneficios se reciben en el resucitado. Cierro comillas. Al ya nosotros no celebrar el día de reposo, al ya nosotros no celebrar el día de la redención del pueblo de Israel de Egipto, sino que ahora celebramos la redención de la esclavitud del pecado de todo el pueblo de Dios, que lo conforman tantos judíos como gentiles creyentes. Esto presupone un cambio en el día mismo en que se ha de guardar. El pueblo de Israel habitaba en un lugar y en unas características especiales, totalmente diferentes a las que encontramos nosotros ahorita en el nuevo pacto, en la iglesia, donde somos una multitud de personas de todas las lenguas, de toda nación y de toda tribu. David Strain, en la revista Tabletal que publica Ligonier, escribe lo siguiente: parte de la función de la ley de Moisés en la historia de la redención era actuar como un pedagogo temporal, un maestro de escuela o tutor que enseñara al pueblo del antiguo pacto de Dios su necesidad de un Salvador. La persistencia del día de reposo al final de una semana de obediencia imperfecta tenía por objeto enseñar a Israel a buscar un segundo Adán que llevara a cabo el éxodo final, la verdadera redención, y así obtener para su pueblo el descanso sabático final que el primer Adán perdió y que nuestras mejores obras nunca podrán asegurar. Ahora que todo está consumado, el día de reposo ya no viene al final de una semana de trabajo, sino al principio de la misma. El trabajo por el cual se asegura el descanso sabático ha sido realizado para nosotros por el Señor Jesús.
Ahora descansamos en Él y trabajamos en la fuerza de su gracia salvadora, que la gracia salvadora nos proporciona. Por eso la iglesia se reúne ahora el primer día de la semana. La nueva creación y la perfecta redención son las grandes realidades que ya son nuestras en Cristo y las celebramos y disfrutamos en el día del reposo cristiano. Es una ordenanza evangélica que es refrescante para nosotros y glorifica a Dios. Cierro comillas. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que el día fue gradual, pero definitivamente cambiado. Dios hace un énfasis clarísimo, evidente en la Escritura. Y voy a tocar algunos puntos que confirman esto que estoy mencionando. Primero, la resurrección de Jesús, del Señor Jesús. La narran los 4 evangelios. Y voy a leer solo uno, el de Mateo 28:1. Si alguien es Biblia rápida puede ir a los textos, si no, guárdelos. Voy a ir rápido en este punto por tema de tiempo. Pero es impresionante que cuando estos textos que vamos a leer, vamos a ver cómo Dios, en su sabiduría, deja por escrito y recalca el primer día de la semana. Nosotros creemos que la Biblia, toda ella es palabra de Dios, es inerrante, todo es suficiente. Y cuando Dios quiere recalcar algo, lo deja como para que no hayan dudas. Voy a leer los textos como están en la Escritura. No es que quiero resaltar algo yo, no, están así, igualitos. Si quieres anótalos y los confirmas cuando los llegues, o los puedes leer si eres Biblia rápida. Dice Mateo 28:1, el día de la resurrección del Señor. Pasado el día de reposo, como por si no quedó claro, lo escribe el día de dice el Señor, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, uno dice, wow, ¿cómo lo quieren recalcar? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. También lo encontramos en Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Otro punto es que las primeras apariciones de nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, fueron el primer día de la semana. Encontramos en Juan 20, versículo 19, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, está hablando del día que resucitó el Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, lo resalto, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Cierro comillas. Pasa algo ahí. Y es que ese día no estaba Tomás. Entonces, los apóstoles fueron y le dijeron, se nos apareció el Señor Jesús. Y Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Si yo no veo los huecos de sus clavos y meto la mano en su costado, yo no creo. Versos después, vemos algo impresionante. Y es que el Señor Jesús no se apareció al otro día, el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Sino que miren lo que dice el texto. Juan 20, 26. Dice así, 8 días después. Los judíos contaban el mismo día como el primer día cuando contaban fechas. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Otro texto, otro evento sublime, es lo que nos narra Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, ¿cuándo? El día de Pentecostés.
¿Cuándo era el día de Pentecostés? El primer día de la semana. Pentecostés, como lo mencionábamos, siempre se celebraba el domingo porque se contaban 7 semanas cumplidas después del último día de reposo de las fiestas de las gavillas. Este día se ofrecían al Señor los primeros frutos de la cosecha. Y fue precisamente el día de Pentecostés donde la iglesia cosechó los primeros frutos, pero a través de la predicación del Santo Evangelio. ¡Wow! Esto es tremendo. ¡Wow! Impresionante. La iglesia, como otro punto, al principio se reunía todos los días, pero poco a poco se fue reuniendo solo el primer día de la semana. Voy a leer 2 textos. Hechos 27, dice así, Hechos 27. Y lo recalca aquí otra vez. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Era la cena, era el evento del partir el pan para la iglesia primitiva, era el todo, como lo debe ser para nosotros, ¿no? Pero la Biblia lo dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, claramente mostrando que Pablo ya se empezaba a reunir, era el primer día de la semana con la iglesia. Otro texto, 1 Corintios 16, 1 al 2. 1 Corintios 16, del 1 al 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, claramente algo que se hacía el día del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de la Galacia. No solo en las iglesias, sino a todas las iglesias de Galacia. ¿Qué? Es impresionante. Dice ahí: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y lo recalca el texto: cada primer día de la semana. Y por último, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 narra cuando el apóstol Juan se le da la visión de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan no tuvo que explicarle a las iglesias del Asia Menor de qué día hablaba, porque ellos ya entendían que el día del Señor era el primer día de la semana, el domingo. Keith Steinmaker, comentando este texto, dice: el día de la resurrección del Señor es el día de la resurrección del Señor, y hacia finales del primer siglo los cristianos habían comenzado a referirse a él, no como el primer día de la semana, sino como el día del Señor. Cierro comillas. Esto que acabo de hablar es inspirado por Dios, pero voy a traer otro soporte que no es inspirado, pero tiene mucho peso, y es la patrística. Lo confirma. Los primeros creyentes de los primeros siglos, a eso le llamamos la patrística. Dice Justino Mártir, quien nació en el año 100, en el año 100, muy cerca de los apóstoles, y murió en el 168, escribió lo siguiente: en el día que se llama del sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los creyentes que moran en la ciudad o en el campo, y allí se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego se predica un sermón en el que se exhorta e invita a todos los asistentes a basar sus vidas en sus nobles enseñanzas. Seguidamente nos levantamos todos y elevamos oraciones. Terminadas estas, se ofrecen pan, vino y agua, y se elevan oraciones y acciones de gracia. Celebramos esta reunión general el domingo porque es el primer día, el día en el que Dios ahuyentó la oscuridad y el caos. También es el día en el que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Cierro comillas. Y la Didache, o la enseñanza de los apóstoles, que fue una obra literaria que estuvo compuesta en la segunda mitad del primer siglo, dice: en el día del Señor congregados y partid el pan y dad gracias, confesando primeramente vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Cierro comillas.
Ya continuando con la revelación progresiva que Dios nos está dando y va llevando desde Génesis, ahora llegamos a Hebreos, donde encontramos un tercer propósito por el cual ahora la iglesia guarda el día del Señor. Primer propósito, recordar una nueva creación. Segundo, recordar la redención de la esclavitud del pecado. Y ahora, en este día especial, anhelamos el descanso eterno en el que entraremos todos aquellos que hemos creído en el Señor para salvación y que hemos descansado de nuestras propias obras, queriéndonos justificar con nuestras obras imperfectas. Ya descansamos en las obras de Cristo. Vamos por favor a Hebreos 4 del 9 al 11. Hebreos 4 del 9 al 11. Hebreos 4 del 9 al 11 dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Aquí se nos recuerda que aún no estamos en casa con el Señor. No estamos todavía caminando con Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde lo vamos a ver cara a cara. Cada día el Señor, cada día el Señor es un recordatorio, es una antesala de lo que viviremos los creyentes en la eternidad, donde estaremos con nuestro Señor Jesucristo, viviendo el verdadero descanso, descansando en Él. Mira, la gloria del cielo no es que no va a haber muerte. La gloria del cielo no es que no nos vamos a enfermar. La gloria del cielo no es que no va a haber sufrimiento, ni que se van a acabar los problemas. La gloria del cielo es Cristo, nuestro reposo. Esa es la gloria del cielo. Dice Richard Barcelós, refiriéndose a este texto: el escritor de Hebreos ve el reposo de Dios desde la fundación del mundo como algo que apunta hacia adelante y en lo cual debería entrar el hombre. No es únicamente algo que apunta a Cristo y luego se consuma y deja de existir una vez que Él viene, muere y es resucitado entre los muertos. El autor ve el reposo de Dios como un estado de existencia que podría ser alcanzado. Lo ve como un símbolo presente de un tipo de vida que el hombre no disfrutó por medio de la creación, pero que es llevado a este solo por la redención. Lo ve como la vida escatológica para el hombre. Además, ve el reposo de Israel en la tierra de Canaán como un tipo de este reposo que apunta hacia adelante, tal como lo hizo el reposo de Dios desde la fundación del mundo. Por tanto, el día de reposo del Creador apunta al estado eterno. El reposo de Canaán era un tipo de algo todavía futuro y mucho más permanente y glorioso. El día de reposo presente para el pueblo de Dios es un memorial del reposo de Dios en la creación, del reposo de Cristo en la nueva creación y un recordatorio semanal de que hay más reposo por venir. Y sigue diciendo Barceló más adelante: el día de reposo del Creador es una promesa, Génesis 2. Un símbolo que apunta al estado eterno. Es la meta de la creación. Es donde Adán nunca llegó. Y desde entonces donde nadie ha podido llegar, excepto nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió y luego entró en su gloria. Una gloria que un día todos los creyentes compartirán. El día del Señor es el día especial el cual el Rey de los cielos ha creado para encontrarse a solas con sus hijos una vez a la semana de una forma especial.
Es el día en que nuestras almas son refrescadas después de una semana de arduo trabajo y de lucha contra el pecado. Es el día donde nosotros hoy estamos aquí reunidos, alabando y adorando a Dios, escuchando su palabra, deleitándonos en Él. Y es el día donde participamos de la cena del Señor, que es, al igual que este tema, un recordatorio y una antesala de la cena que viviremos los creyentes, que se menciona en Apocalipsis, las bodas del Cordero, donde Él mismo será el que va a servir la cena a sus hijos. Cuán glorioso es este día. Cuán glorioso es este día. Es un día glorioso. Dijo Thomas Watson, tenemos que considerar glorioso el día de reposo porque las tres personas de la Trinidad lo han glorificado. Dios el Padre lo bendijo. Dios el Hijo resucitó en Él. Y Dios el Espíritu Santo descendió en Él el día de Pentecostés. Y ahora ya para terminar, surge una pregunta. ¿Cómo debemos de guardar el día del Señor? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer en este día? Aquí debemos de ser muy cuidadosos y dejar que sea solo la palabra de Dios la que nos lo diga. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo legislemos en algo que no nos corresponde. Entonces vamos a la palabra. Isaías 58, ahí está claro y muy claro lo que Dios quiere para este día especial. Isaías capítulo 58, por favor, todos vamos a este texto. Los espero, hasta el último lo voy a esperar en este momento. Isaías capítulo 58, versículos del 13 al 14. Isaías 58, del 13 al 14 dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quise traer este texto en la versión de la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Escúchalo. Dice así: guarden como santo el día de reposo. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de reposo y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de reposo en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Dios quiere que en este día dejemos las actividades que hacemos el resto de días de la semana y nos dediquemos a Él y nos disfrutemos al Señor. El mayor regalo que tú y yo
tuvimos al haber sido salvados, es el mismo, Él. Él es el mayor regalo. El pasar tiempo a solas con Dios es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Y es hoy, el día del Señor, que de manera especial, no estoy diciendo que los otros días no lo podemos hacer, pero hoy, el día del Señor, es de una manera especial que disfrutamos en la quietud del día. Lo triste es que el día del Señor, para muchos, es muy parecido al domingo de nuestro vecino incrédulo, solo de diferencia por las 2 horas que vienen a la iglesia. Muchos no ven el día del Señor como un regalo de Dios. En lugar de permitir que el día del Señor moldee sus vidas y los lleve a pensar en la eternidad, en lugar de que este día sea para nutrir nuestra relación con Dios, muchos vuelven lo sagrado en común. ¿Y todo por qué? Por no entender lo que hoy se ha predicado en este púlpito. Este es un día sagrado, no es cualquier día. La primera vez, y esto lo leí en la semana, en la lectura de esta semana, que estamos estudiando doctrina de Dios, la primera vez que se menciona el tema de la santidad de Dios se menciona en Génesis 2, en torno a que Dios los santifica. Dice Nancy Guti, abro comillas, escúchalo. Esta es la cuestión. Si la idea de alejarnos de la televisión, de las canchas de fútbol, de la oficina o de los trabajos escolares para poder centrar nuestra atención en Dios no nos suena bien, entonces la nueva creación nos aburrirá. Cierro comillas. Este es un día para deleitarnos en Él, para leer su palabra. Tristemente hay personas que llevan más de 2 años en la vida cristiana y no han leído la Biblia completa. Eso no tiene presentación, mis hermanos. ¿Qué clase de cristianos somos que no hemos leído toda la palabra de Dios? ¿Saben qué significa que una persona que lleve más de 2 años no haya leído la Biblia completa? Que no ha entendido que es la palabra de Dios, que es de Él, hablada por Él. Y te lo voy a explicar con este ejemplo, para que entiendas que esto que acabo de decir es verdad. Piensa por un segundo, solo tú lo vas a saber. Piensa por un segundo en la persona que tú más amas en este tiempo, en esta vida, en la vida presente. Piensa en la persona que tú más amas. Si a esa persona le faltaran 5 minutos de vida y te dijera, mira, he escrito este libro para ti, ¿tú lo leerías? Estoy seguro que sí. Hace 2000 años, la persona que más amamos nos dijo, he escrito este libro para ti, ¿por qué no lo lees? Si está todo lo que ha transformado nuestra vida. No hay nada más importante que la palabra de Dios. ¿Por qué no la lees? ¿No tengo tiempo, dices? No mientas. El día del Señor es un día especial para que te deleites en su palabra. Somos una generación privilegiada.
Lo hablábamos hace poco en un grupo de estudio. Hay una literatura de teólogos bíblicos que años atrás solo estaba en inglés y en otros idiomas. Ahora está en el español, libros y libros que nos ayudan a conocer más de Dios. Tristemente, son pocos los que lo leen. No, mi hermano, no vivas un cristianismo como el cristianismo actual. Ese cristianismo no es cristianismo, eso es una mentira. Créeme que yo lo viví durante 17 años. Termino con este comentario de Brian Edwards. Como todos los demás mandamientos de Dios, su propósito es el de darnos libertad y felicidad. La libertad no es necesariamente libertad para hacer lo que queramos, sino libertad para hacer lo que Dios quiso que hiciéramos cuando nos creó y ser lo que quiso que fuéramos. Aquellos que destruyen este día descuidándolo por completo o limitan la fuerza del mandamiento creyendo que no continúan el nuevo pacto, no son mejores que los que destruyen por medio de la adición de reglas humanas. La rebelión y el legalismo son mellizos incompatibles. El abrazar el cuarto mandamiento junto con los otros y reivindicar su observancia como nuestra felicidad y deleite, eso es verdaderamente cristiano. Vamos a orar.